Empecemos. Entonces, el día de ayer estábamos haciendo un ejercicio. Entonces, estábamos haciendo este ejercicio donde analizábamos la técnica de solidificación y estabilización. Nos decía que había un relave contaminado con cadmio, plomo y arsénico, en el que se ha decidido usar esta técnica. Se han preparado bloques de hormigón, se han realizado pruebas de estabilidad, se han arrojado los datos que están en la tabla y se nos pide analizar el proceso de remediación, o sea, si va a funcionar. Entonces, para analizar la factibilidad del proceso hay que analizar tres propiedades, ¿no es cierto? La resistencia a la compresión, el análisis TCLP y el porcentaje de retención o la eficiencia de retención. Entonces vimos la información que nos daba la tabla. La primera tabla es del análisis de relave, es decir, la concentración de contaminante. La segunda es el ensayo de resistencia a la compresión, ¿sí? Para 3 muestras, o sea, 3 bloques. Se han hecho 3 bloques para sacar promedio. Y el análisis TSLP de arsénico, plomo y cadmio, que también nos han dado en 3 muestras, ¿sí? La lixiviación para hacer el análisis. En el primer ensayo, en el análisis de resistencia a la compresión, usamos la fórmula que vimos, que es carga sobre área, y para cada muestra, ¿sí? Porque hay 3 muestras, 3 bloques, simplemente habría que hacer la división entre la carga que resistió cada muestra versus el área que se aplicó. Entonces, esa división nos dio estos 3 valores y la resistencia promedio nos dio 210,67 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Este valor hay que compararle con el valor norma, que debe estar en las normas de resistencia estructural, ¿sí? De ingeniería civil. Y aquí ya nos proporcionan que es 21 megapascales. Hay que transformar de megapascales a kilogramo fuerza por centímetro cuadrado o viceversa. Nosotros hemos hecho la transformación de megapascales a kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, nos dio 214,4. Entonces hay que comparar. Y aquí se nota claramente que la resistencia a la compresión de los bloques es menor que la resistencia a la compresión por norma. Entonces este requisito no cumple. El segundo sería el análisis TSLP. Entonces hay que hacer el análisis de concentración en lixiviado de cada uno de los contaminantes. El primero, empezamos con el arsénico. Entonces, de los datos que nos proporcionaron, para cada muestra nos dieron la concentración que se ha determinado en ppb, partes por billón. Entonces, nos dio 50 más 75 más 60 dividido para 3 para sacar el promedio, 61,67 partes por billón. Buscamos en el anexo 1 de aguas, recuerde porque el lixiviado es un líquido, y el límite máximo permitido de descarga de líquidos para arsénico es de 0.1 ppm.
Para poder comparar, hay que transformar los ppbs a ppms. Y eso lo hicimos pues usando el Google, ¿sí? Y nos dio 61.67 ppbs, equivalente a 0.062 ppm. Comparamos y como las ppm de arsénico en las muestras es menor que el límite máximo permisible, cumple para el arsénico. Y hasta ahí pues hemos quedado. Ahora toca el plomo. Entonces lo mismo, ¿no? Las ppb de plomo sería igual pues el promedio de estas tres. 100, 105 y 73. 100 más 105 más 73 dividido para 3. Y eso nos da un valor de 92.7 ppb. Y ahora hay que buscar en el anexo 1 de aguas cuál es el límite máximo permisible para plomo. Entonces ahí vamos a nuestra norma. En la tabla 9 buscamos plomo. Plomo, 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 plomo. Aquí está plomo. Dice que el límite máximo permisible es de 0.2 ppm. 0.2 ppm. Entonces, transformando esto, bueno, básicamente, para hacer una transformación rápida, podemos determinar que un ppm es 1000 ppb, ¿sí? Si lo viéramos desde ese punto de vista, que es el que generalmente se ve, ¿no? Un ppm equivale a 1000 ppb. Y recuerde, ¿no? Un 1% en peso equivale a 10.000 ppm. Entonces usted también podría hacer la conversión, ¿no? ¿Cuánto vale un 1% en ppb? Sería 10.000 por 1000. Es una cantidad exorbitante. Y de una vez no, hay concentraciones menores que se pueden usar, ¿sí? La que le sigue al ppb es un ppt, partes por trillón, y eso equivale a 1000 ppb. Perdón. Es al revés. ¿Sí? Un ppb, una parte por billón, equivaldría a 1000 ppts, partes por trillón. Esta es la última unidad que yo he visto que se usa para concentraciones que son súper bajas. Entonces el salto entre cada uno es 1000, ¿no? De partes por millón a partes por billón, 1000 de diferencia. De partes por billón a partes por trillón, 1000 de diferencia. El único que es un salto de 10.000 es de porcentaje a partes por millón. Entonces, si hacemos esta transformación a lo que nos ha dado aquí de 92.7, habría que dividir para 1000. Entonces, esto nos daría 0.093 ppm. Comparamos. Entonces, como las ppm de plomo promedio, ¿sí? Que sería este valor, es menor que el límite máximo permisible para el plomo, también cumple este criterio. Y el último que nos toca sería el cadmio. Entonces los ppbs de cadmio sería igual a 60, 50, 50. 60, 60, 50 dividido para 3. Y eso nos da
60 más 60 más 50. 56.7 ppb. Que de una vez transformándole, es decir, dividido para 1000, nos daría 0.057 ppm. E igualmente del anexo 1 para aguas, el límite máximo permisible para cadmio, habría que ir a buscar. Entonces, cadmio. Aquí está cadmio. Bueno, aquí está mal escrito, pero es cadmio por la nomenclatura. ¿Sí? Es de 0.02. 0.02. 0.02. 0.02 ppm. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Porque aquí si no, se cumple. Entonces, como las ppm de cadmio promedio, la muestra, son mayores que el límite máximo permisible para el cadmio, no cumple este requisito. Entonces, hasta ahí estamos. Entonces, ahora ya hemos analizado todo el rango de TCLP. Nos tocaría, por último, el último paso, analizar el porcentaje de eficiencia en la retención del contaminante. ¿Sí? Parámetro epsilon. Entonces, el parámetro epsilon, por la fórmula que vimos, es igual a... Déjenme, permítanme. Se puede escribir en palabras, ¿no? Es la masa de contaminante en el suelo menos la masa de contaminante en el lixiviado, dividido para la masa de contaminante en el suelo y por 100. Esa es la fórmula que habíamos visto. Es la fórmula que habíamos visto. Ah, me salí. Perdón. Ah. Ahí sí. Entonces vamos a tener que sacar los 3 de epsilon para cada uno, ¿no? Entonces el primero sería el epsilon del arsénico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar ahí? La masa de contaminante en el suelo es la masa en el relave inicial, ¿no es cierto? Sería 15. La masa en el lixiviado sería el promedio que sacamos, es decir, 0.062. Sería 15 ppm menos 0.062 ppm dividido para 15 ppm, que sería la masa en el suelo, por 100. Y eso nos da 15 menos 0.062 por 100 dividido para 15. Nos da una retención del 99.6%. De la teoría que vimos ayer, ¿qué significa un epsilon del 99.6%? Quiere decir que de todo el arsénico que estaba en el suelo, el 99.6% se ha quedado atrapado en el bloque de concreto.
¿sí? Y apenas la resta sería apenas del 0.4% de arsénico ha logrado salir por lixiviación. Y de la teoría mismo vimos que un buen epsilon sería al menos, mayor al 80%. Aquí en el ejercicio no nos indicaba cuál era el epsilon que se quería, pero vista la situación, 99.6% de retención es muy bueno. Vamos con el epsilon del plomo. Sería 25 menos 0.093. 25 menos 0.093 para 25 y por 100. Y una vez hagamos el epsilon del cadmio, que sería de 1 menos 0.057. Dividido para 1 por 100. Entonces, hagamos esos dos. 25 menos 0.093 por 100 dividido para 25 nos da 99.6%. Y el otro sería 1 menos 0.057 por 100 dividido para 1. Nos da del 94.3%. Entonces, visto que no nos indicó cuánto era el máximo epsilon que quería, asumimos que si pasa del 80% cumple. ¿Sí? Entonces, cumple mayor al 80%. A veces nos pueden decir, ¿no? Epsilons determinados. Cuando son contaminantes muy peligrosos o muy tóxicos, sí nos suelen decir. Incluso si son muy, muy, muy peligrosos, suelen exigir que el epsilon sea del 99% para aceptar el proceso. Entonces aquí también pues pongámosle cumple mayor al 80% y cumple mayor al 80%. Y entonces ahí ya hemos acabado todo el análisis de factibilidad del proceso. Ya hemos analizado los tres ensayos, ¿no? Resistencia a la compresión, el análisis TCLP y el cálculo del epsilon de eficiencia de retención. Ahora, conclusiones, porque eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? Entonces sería la primera. La técnica no cumple con la resistencia a la compresión requerida. Por lo tanto, no sirve para el uso determinado. Es lo primero que nos dio. No cumplía. Por poco, pero no cumple. ¿Esto quiere decir que no sirve la técnica? En primera instancia, con este único dato, no. No se puede concluir nada. Lo que se puede concluir únicamente analizando este dato es que no sirve para el fin con el que se pretendía realizar. Por ejemplo, si esto era para bloques de construcción, no tiene la resistencia. Pero puede servir para bloques decorativos, cuya resistencia es más baja. Entonces, por ejemplo, si para bloques decorativos no tiene que resistir solamente 190 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ahí sí cumple, por ejemplo. Entonces, esto nos llevaría a visualizar
que no deberíamos usarle para el fin inicial. Ah, podríamos ver otro fin. Pero para estar seguros, hay que ver los otros. En el análisis TSLP cumple con dos, pero no cumple con uno. Ese sí sería poco crítico. Entonces sería la técnica, cumple con TSLP de arsénico y plomo, pero no de cadmio. ¿Mm? Entonces aquí sí habría un problema, ¿sí? Porque hay potencial problema de dispersión de cadmio al ambiente por lixiviación. Lixiviación. Este sí ya es un poco crítico, porque claro, ahí está afectando ya al ambiente y a la salud potencialmente. Entonces aquí sí habría un problema. Y el tercero, asumiendo que el epsilon debe ser más del 80%, sí podemos decir que la técnica cumple con epsilon mayor al 80% en arsénico, plomo y cadmio. Esas serían las tres conclusiones que podemos o que sacamos de estos análisis. Entonces ahora lo que toca decidir ¿es válida usar la técnica? ¿Nos sirve? Entonces, visto el análisis que hemos hecho, no cumple resistencia a la compresión, solamente cumple el TSLP de 2, de 3, y el epsilon, bueno, cumple asumiendo que es del 80%, entonces no es factible. Esa sería la conclusión general. Es decir, tocaría ver otra mezcla, si es que se quiere seguir usando la técnica de solidificación-estabilización, se tocaría ver otra mezcla, ¿sí? Otro cemento, tal vez, otras concentraciones, ¿sí? Etcétera. Pero este caso específico no cumple con los criterios de factibilidad. Entonces, eso sería la resolución de este ejercicio, ¿no? Sería un primer enfoque. Entonces, sigamos con el CF11. Entonces, este sería el ejemplo que acabamos de nosotros realizar, ya así detalladamente. Y ahora pues vamos a ver uno que ya es más general y es que es de más o menos el que usted debe aplicar en la tarea de solidificación y estabilización. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Nos dice que se aplica la técnica de solidificación-estabilización a un suelo contaminado con cianuro y níquel, usando diferentes cantidades de cemento Portland tipo 1 para averiguar la mejor mezcla. Mire, aquí lo que está haciendo primero es el análisis, el ensayo de prueba, ¿no? Para ver cuál es la mezcla ideal. Los datos recolectados indican la información mostrada en las tablas y se nos pide analizar la capacidad del método
para remediar, eso es lo que significa, con los cálculos y gráficas correspondientes. Entonces nos pide hacer ya un análisis más completo, visto los datos del laboratorio, sobre si el método es capaz, así con esto, de cumplir el objetivo de inmovilizar el contaminante. Recuerden, ese es el objetivo de la técnica, la inmovilización total del contaminante en cuestión. En este caso sería cianuro y níquel. Entonces, ya, ¿cómo haríamos esto? Bueno, veamos los datos que nos dan, ¿no? Primeramente nos da nuevamente los datos del relave, es decir, siempre nos van a dar primero los datos del relave porque sería la concentración inicial de contaminante. En este caso son 15 ppm de cianuro y 130 ppm de níquel. Si fuésemos a las tablas, al anexo 2, está aquí, y vemos si es que efectivamente hay problemas de contaminación. Entonces, mire, aquí están los parámetros de calidad. Cianuro máximo debe haber 0,9. Aquí hay 15. Contaminación. Níquel. Níquel. Aquí está. Máximo 19. Aquí hay 130. Entonces, sí, hay problemas de contaminación. No hay ni que cuestionarse. Esa sería la primera tabla, que obviamente es la más lógica que nos den al inicio. ¿Cuánto contaminante hay? En el suelo, ¿no? El segundo, los datos de resistencia a la compresión usando cemento Portland tipo 1. Y el tercero sería el TCLP con el cemento Portland tipo 1 para cianuro y para níquel. Pero si usted se fija aquí, esta tabla es diferente a la de este ejercicio. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Aquí ya nos estaban dando los bloques hechos, ¿no? Con una mezcla específica. No nos dicen cuál es la mezcla que han usado de cemento con contaminante, pero ya nos dan los análisis sobre esos bloques ya construidos. Aquí lo que nos pidieron es ver si sirvió o no sirvió. Aquí recién están haciendo las pruebas para ver cuál mezcla de cemento Portland es la adecuada que se debería usar en todo caso para el tratamiento. Entonces, para resistencia a compresión, mire, han ido variando, ¿sí? Si usted se fija en la tabla, han ido variando la cantidad de cemento. ¿Sí? Han puesto el 5%, en peso, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, hasta el 50. Más de eso ya no se usa. Sí sería puro cemento. Quiere decir que el restante, sí, si esto es el 5%, el restante 95 debe ser una mezcla de entre contaminante y otros aditivos. Entonces, lo que nos está diciendo es, bueno, hemos hecho diferentes mezclas de cemento con contaminante y a esos bloques que hemos construido de prueba les hemos aplicado el análisis, el ensayo de resistencia, aplicándole una carga y viendo cuánto resistía. Y lo mismo para el TSLP Portland tipo 1. ¿No? Entonces, igual, es la misma, ¿no? Obviamente, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Y ahí se ha hecho el análisis de lixiviación y en el lixiviado se ha medido la concentración de cianuro y de níquel para cada mezcla. Y nos da dando estos valores. Entonces lo que nos pide es analizar, en pocas lo que nos está diciendo es, bueno, de todas estas mezclas posibles de cemento Portland 1, ¿cuál es la que deberíamos usar? ¿La de 20? ¿La de 35? Entonces, por lógica, la que debería concluirse que es la mejor, la que se debería usar en el tratamiento final, sería la que cumpla tanto con la resistencia a la compresión y la que cumple en cuanto a el límite máximo permisible de contaminante, en este caso de cianuro y níquel. Pero esto, como ya es un análisis más detallado, pues ya no se lo puede hacer a mano, lo vamos a tener que hacer ayudados de
ayudados de una hojita de cálculo. Una hojita de cálculo. Entonces me voy a crear una hoja de cálculo. ¿No? Abrir. Y entonces aquí lo que voy a ir haciendo es los mismos cálculos que hicimos en el ejercicio anterior, pero ya en columnas y cuadros y tablas para poder realizar gráficos y hacer comparaciones y conclusiones. Entonces la primera que deberíamos poner es de la primera tabla, ¿no? Sería datos del relave, que es la que nos está dando. Entonces sería qué parámetro tengo, qué valor tengo y qué unidad. Entonces, bueno, le voy a hacer en dos para que se me facilite. Aquí está. Voy a tratar de aumentar un poco. Ya, ahí sí se ve. Entonces, es esta tabla la que me interesa primero. Entonces, sería parámetro cianuro y níquel. Dice que es 15 ppm y 130 ppm. Esa sería el primera tabla. La segunda sería la de resistencia, ¿no? Esta de aquí. Sería, voy a ponerle aquí, resistencia, compresión, Portland, tipo 1. Y entonces tengo que poner la tabla que está ahí. Sería porcentaje de cemento, la carga que me ha dado en kilogramo fuerza, el área en centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces habría que pasar estos datos. Sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50. Hasta ahí llega. Y habría que ir pasando estos datos. Entonces, primero serían 1200, 1340, 1340, 1690, 1876, 1980, 2150, 2190, 2240, 2321 y 2330. Esa sería la carga que ha soportado y en todo se ha usado un área promedio de 10 centímetros cuadrados. Entonces le voy a coger y copiar. Listo. Y la tercera tabla sería esta, el TSLP. Entonces, TSLP, Portland, tipo 1. Entonces, igual porcentaje de cemento, CN, las partes por millón de cianuro, las partes por millón de níquel. Entonces, como son las mismas concentraciones, simplemente voy a copiar. ¿Cuánto será? Ah, justo le atiné. Justo le he atinado. Y entonces ahí tengo que pasar, ¿no? Entonces sería, de cianuro sería 15, 15, 15, 14, 14, 13, 13,
12, 10 y 8. Y en el otro sería 100, 80, 65, 43, 26, 12, 5, 2, 1, 1. Entonces, con eso ya pasé esta información que nos han proporcionado. Ahora sí voy a cerrar eso. Y ahorita voy a hacer los cálculos. Los mismos cálculos que hicimos en el ejemplo anterior, pero ya en forma de tablas. Entonces, lo primero que te voy a tener que hacer es trabajar con la resistencia a la compresión. ¿Qué voy a tener que calcular? La resistencia a la compresión. ¿En qué unidades está? Resistencia a compresión. Kilogramo fuerza, kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, eso es la división, igual a la carga que ha soportado dividido para el área de aplicación. Y entonces, esto lo puedo arrastrar para hacer el cálculo de todo, ¿no? Ahora, con esto, ¿sí? Con esto, lo que necesitamos ahora es el valor norma. Es el valor norma. Es decir, ¿cuánto necesitamos que resista el bloque? Ya hemos hecho el cálculo, ahora necesitamos hacer o ir a buscar cuánto kilogramo, centímetro cuadrado también es el valor norma, porque vamos a tener que comparar, ¿no? Entonces, en este caso, en el ejemplo que nos están indicando, a diferencia de este que nos da el dato norma, no nos dice para qué va a usar el bloque. Pero generalmente se usa para bloques de construcción. Entonces, por esta vez, ¿sí? Porque ya que no nos da el dato, vamos a asumir que el dato norma es el mismo del ejercicio anterior. Es decir, tiene que soportar 21 megapascales. Y los 21 megapascales ya habíamos transformado en el ejercicio que acabamos de terminar. Si mal no me equivoco. Sí, aquí está. 21 megapascales en kilogramo fuerza centímetro cuadrado es 214,4. Entonces vamos a usar ese dato como norma. ¿Sí? Ahora, eso nos tienen que dar sí o sí, ¿no? Porque claro, nos tienen que decir, bueno, necesitamos que estos bloques, ¿sí? Que estos bloques que se van a hacer de la remediación cumplan cierta resistencia. ¿De dónde sacan eso? Eso se lo sacan no de las normas ambientales, porque eso es estructural. Eso hay que ir a buscarlo en las normas de ingeniería civil. Sí, entonces creo que yo aquí tengo, déjame ver si son estas. Creo que es norma técnica del cemento. Serio. Bueno, mire, aquí en la norma técnica del cemento le dice para qué va a usar. ¿Sí? Si es cemento hidráulico, Portland, hidráulico compuesto, papá, y qué norma tiene que cumplir. Y si ya va a construir bloques, tiene que ir a las normas de, aquí está, norma INEN 3306 de bloques de hormigón. Requisitos y métodos de ensayo. De ahí seguramente se ha de haber sacado esos datos. Entonces, claro, ahí depende de qué tipo de bloque sea, ¿no? Si es de para mampostería estructural, si es para mampostería no estructural o si es para alivianamiento de losas. Entonces, fíjese que para cada uno debe cumplir, por aquí debe estar, aquí, la resistencia mínima de compresión en megapascales, ¿no? Entonces, nos tienen que dar ese dato. Si no toca, bueno, no nos tienen que dar el dato, no nos tienen que decir para qué quieren el bloque y nosotros tenemos que ir a ver qué resistencia es la que debe cumplir. Pero eso, bueno, eso es de ingeniería y nos deberían dar. Aquí vamos a asumir, ¿sí? Que por norma la resistencia es de 21 megapascales, igual que en el ejercicio anterior que acabamos de realizar. Entonces sería 214,4 kilogramos fuerza. Y eso lo debe cumplir para todos los bloques. Entonces yo le voy a alargar así, porque en la gráfica me sirve que sea así para poder comparar.
Y entonces aquí lo que voy a hacer es una gráfica. Entonces voy a insertar un gráfico XY, donde voy a pasar toda esta información, pero a gráfico. Así es como se presenta. Entonces, voy a seleccionar datos, voy a agregar, y aquí voy a poner la variación de concentración de cemento versus qué, versus la resistencia que se ha logrado. ¿Sí? Y eso es la resistencia a la compresión. ¿Sí? Resistencia a la compresión de cada una de las mezclas. Ahora, si yo hago eso, pues me saldría la gráfica, ¿no? Entonces aquí voy a arreglarle un poco para poder entender el gráfico, ¿no? No, los títulos. Voy a poner todos los títulos para poder entender qué es. Y título del gráfico, encima, y de una vez que me dé las leyendas para ver qué es cada cosa. O de abajo. Usted puede hacerle como usted más le guste, ¿no? Entonces, ¿qué es este eje? Es el porcentaje de cemento. Es decir, cuánto cemento y de la resta usted podría hacer el cuánto contaminante está haciendo de la mezcla, ¿no? Esto en cambio es la resistencia ya escribí mal, resistencia a compresión y las unidades kilogramo fuerza centímetro cuadrado. Y el gráfico es de resistencia compresión. Compresión, para que se entienda, ahí sí, ya entendemos. Entonces, ¿qué es lo que nos indica aquí cada gráfico? Es esto, transformado en gráfico, ¿no? Que se ve más, se nota más fácilmente. Entonces, por ejemplo, con 20% de cemento, es decir, casi 80%, una mezcla, 20% de cemento y el 80% de suelo contaminado, los bloques que se han logrado tienen una resistencia de 187.6 más o menos kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Ahora, ¿eso cumple con la norma? Así en este gráfico no lo puedo saber. Por lo tanto, aquí voy a tener que poner un límite norma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a agregar otra gráfica y poner norma. ¿Sí? Vamos a coger todos estos valores que deberían cumplir para cualquier tipo de valor y vamos a poner la norma. Y nos va a salir una línea que nos indica la norma. Es decir, los bloques que se construyan, ¿sí?, deben siempre cumplir al menos con 214.4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y ahí entonces usted amplía este gráfico, puede usted ya directamente visualizar, como aquí lo estoy viendo, voy a ponerle, tratar de poner, déjenme ver, porque está muy aquí, bajémosle aquí bajémosle para que el dato mínimo sea de unos 100, veamos qué pasa, ahí está mejor, ¿sí? Para que esto se vea más amplio. Entonces, este es el gráfico que nos interesa y el que habría que mostrar en los informes, el que se muestra en los informes, ¿no?, de laboratorio. Porque su jefe, él no va a leer todo esto, ni los cálculos, a él no le interesa eso. A él lo que le interesa es las gráficas y las conclusiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como en el ejercicio anterior, ¿sí?, él, a su jefe no le interesan los cálculos ni estos que hicimos. A lo que le interesa es esto, que le diga, ¿es factible o no es factible? En este caso nos dio no factible. Pero eso es lo que le interesa a él, ¿no? En este caso, mire, ¿desde dónde o desde qué mezcla se cumple el primer criterio de resistencia a la compresión? Entonces, viendo el gráfico es fácil ya determinar ese punto. La mezcla, al menos, ¿sí?, porque no es concluyente el gráfico, vamos a tener que unir los otros dos gráficos, ¿sí?, de los otros dos ensayos.
Pero más o menos ya vamos viendo, ¿sí? La cuestión, entonces. Al menos en resistencia a compresión, la mezcla debe tener al menos 30% de cemento para que cumpla con norma. Sí, lo puede ver porque es el cruce de la norma con el valor de resistencia determinado. Entonces, claro, aquí desde 30% de cemento en adelante ya se cumple con el valor norma. Antes no. Entonces, fíjese que todos estos valores, todas estas mezclas de una ya estarían descartadas. Entonces, todo este rango ya no sería factible para el proceso de remediación. Entonces, la respuesta sería que debe ser 30. No, porque todos los demás también cumplen, ¿no? De 30 a 50% en peso de cemento, todas esas mezclas cumplen con resistencia. Entonces, ¿qué necesitamos para poder ya ir definiendo más exactamente cuál es la mezcla ideal? Tenemos que hacer las otras gráficas con los otros datos. Entonces, hasta aquí ya acabamos con resistencia a la compresión. Vamos ahora a trabajar con el TSLP. Entonces, en el TSLP vamos a usar primero, como usamos en el ejercicio anterior, para comparar con el valor norma. Entonces vamos a tener que sacar el límite máximo permisible del cianuro y el límite máximo permisible del níquel, ¿sí? Del anexo 1. El anexo 1. Déjenme subirle esta gráfica porque me va a estorbar. Le voy a bajar un poco. Ahí estamos bien. Entonces, vamos a tener que ir a buscar esos límites primero. Entonces, como en el ejercicio anterior, eso se busca en el anexo 1. ¿Sí? En el anexo 1. Entonces, de cianuro, aquí está cianuro. Dice que el límite máximo permisible es de 0.1. 0.1, ¿sí? Y de el otro, que es el níquel, no está por aquí. Níquel. Aquí está níquel. Es 2 ppm. 0,1 y 2. Déjenme pasar esos datos. 0,1 y 0,2. Sí, ¿no? Era 0,2. Déjenme ver. 0,1, sí. Y el otro... No, no ha sido 0,2, ha sido 2. Perdón. 2. Esos son los valores norma. O sea, esos tienen que cumplirse siempre. Entonces simplemente le voy a arrastrar porque tienen que cumplirse siempre. Entonces, con esto yo podría sacar un primer gráfico. Entonces voy a copiar este. Bueno, ya hagámosle desde el inicio. Entonces voy a insertar otro gráfico. Voy a poner aquí. Y en este, lo que me interesa, entonces voy a agregar uno. Entonces el primero sería, que debería llamarse TCLP del cianuro. Entonces sería para cada concentración de cemento, cuánto yo he obtenido en el lixiviado TSLP del cianuro. Exacto. Otro, que sería el TSLP del níquel. Entonces, para cada porcentaje de cemento, yo debo ver cuánto me dio el análisis de lixiviado. ¿No? E igual voy a arreglar este gráfico para que se entienda lo que está. No nos deje los títulos. Este y el título del gráfico encima y las leyendas abajo.
Este gráfico sería TCLP. ¿Qué sería? Serían las ppms, ¿sí? Contaminante, contaminante. Y este sería el porcentaje de cemento. Ahí estamos. Ahora, igual que en el caso anterior, no nos sirve nada tener las dos gráficas que nos indican para cada mezcla cuánto de contaminante habría en el lixiviado. Lo que necesito es comparar con el valor de norma. ¿Sí? Con el valor de norma. Entonces voy a hacer lo mismo que en el caso anterior. Voy a agregar dos más, ¿sí? Que sería la norma, el límite máximo permisible del cianuro. Entonces sería para el cemento. Esta sería la norma del cianuro. Acepto. Y agrego otra, que sería el límite máximo permisible del níquel. Y para esta, este de aquí. Acepto y acepto. Y le hago más grande para poder observar. Entonces aquí, claro, miren las gráficas. Esta de aquí es la concentración en lixiviado de cianuro. Esta de aquí es la concentración en lixiviado de níquel. La ploma sería el límite de cianuro y la amarilla el límite del níquel. Entonces, aquí ya podríamos hacer las segundas conclusiones, ¿no? Las primeras las sacamos de este gráfico. ¿Cuál fue la conclusión que sacamos? Que al menos el 30% de cemento debería usarse para cumplir con resistencia. Ahora aquí lo que tenemos que analizar es desde qué mezcla se cumple el límite máximo permisible para cianuro y para níquel. Debe cumplirse para los dos. Entonces, fíjese, así que desde 30, si nos quedáramos con el dato de 30, por ejemplo, usted ya solamente hace este análisis, dice, no, tiene que usarse 30% de cemento y ese usa. Estaría haciendo mal, ¿no? Porque si usted se fija en este gráfico de acá, a ver, más grande, ahí sí se nota. En este gráfico de acá, en 30% de cemento, no se cumple norma ni con el cianuro ni con el níquel. Ambos tienen una concentración de lixiviado mucho más alta que la que se exige por norma. ¿Desde cuándo se cumple ya la norma, el límite máximo permisible para ambos casos? Entonces simplemente habría que ir a ver el cruce, ¿no? De la curva de laboratorio versus la curva norma. Entonces hagamos esta es para el cianuro, que es la azul, y la norma del cianuro es la plomo. Entonces sería, ¿dónde se cruza? Esta sería cianuro, y esta ploma. Entonces fíjese que nunca se cruzan. Por lo tanto, quiere decir que ninguna mezcla logra retener el cianuro hasta el valor norma. Veamos con el otro, el níquel. El níquel va bajando. Es verdad que va bajando con cada porcentaje de cemento que se usa. La cantidad de níquel en el lixiviado va bajando, pero hay que preguntarse, ¿se cruza con la norma, con el valor norma del níquel? El valor norma del níquel es la amarilla. Entonces, y el TSLP del níquel es la tomate. Entonces, y en esta parecería que
desde 40% en adelante ya se logra la meta. ¿Sí? Parece que se están ya cruzando. Sí, pero eso hay que verlo. Si es que no se le puede muy bien, hay que ir ampliando el gráfico, ¿no? O ver los datos en las tablas. ¿No? Entonces, sí, mire, si usted sigue la curva de níquel, la concentración en el lixiviado va bajando, va bajando, va bajando y aquí se cruza con el límite máximo permisible del níquel, que es la amarilla. Y aquí se cruza en 40%. Desde 40% en adelante, la curva de contaminante lixiviado ya es menor que la norma. Entonces, si lo que quiere retener es de níquel, debe usar una mezcla al menos del 40% de cemento. Al menos del 40% de cemento. Entonces ya tenemos... Ahí creo. Ahí está. Ese sería el segundo gráfico. Y el tercer gráfico es el de porcentaje de el épsilon, ¿no? La eficiencia de retención. Y esa pues la podemos poner aquí al lado, ¿no? Porque tendríamos que sacar dos épsilon. El épsilon del cianuro y el épsilon del níquel. Entonces pongámosle aquí épsilon cianuro, épsilon níquel. Entonces este me está estorbando, le voy a hacer un poco más acá. Esta le voy a hacer un poco más acá. Para que todo esté así en orden. Entonces, ¿cómo sacamos el épsilon? Con la fórmula que vimos en la teoría, ¿no? Pues con esta fórmula, que es la misma que aplicamos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Es esta fórmula. Masa contaminante en el suelo menos masa contaminante en el lixiviado, dividido para masa contaminante en el suelo y todo por 100. Y habíamos dicho que, a menos que nos digan lo contrario, con un 80% de épsilon que se tenga, ya se cumple el criterio. Entonces, usemos esa fórmula. Sería, para el cianuro sería igual a, paréntesis, masa de suelo, de contaminante en el suelo. Entonces sería, ¿cuánto cianuro había en el suelo? 15 ppm. Pero este parámetro tiene que quedarse fijo, porque la fórmula, cuando yo arrastre la celda, tiene este parámetro tiene que quedarse inmóvil. Entonces, para eso, vamos a poner el signo de dólares entre la B. Y ahí se va a quedar, siempre va a coger la misma celda. Esa sería la masa de contaminante en el suelo, menos la masa de contaminante en el lixiviado. En el lixiviado serían los datos que para cada porcentaje de cemento se ha ido sacando en el TSLP. Sería esta. Esa se tiene que ir variando, ¿no? Porque es distintos valores para cada porcentaje. Cierro paréntesis, multiplicado por 100 y todo dividido para, nuevamente, la masa de contaminante en el suelo y esa nuevamente tiene que quedarse firme, fija. Entonces, otra vez pongo signo de dólares en la letra B. Aplasto Enter y arrastro, ¿sí? Para que haga el cálculo de todos estos. Ese sería
para el cianuro. Para el níquel sería igual a, paréntesis, masa de contaminante en el suelo de níquel, masa de contaminante en el suelo de níquel, que sería esta otra celda, que también tiene que quedar fija, entonces dólares, menos la concentración en el exhibiado de níquel, que sería este de aquí, paréntesis por 100, y dividido para la masa de contaminante en el suelo, que nuevamente tiene que quedar una celda fija. Enter y arrastro. ¿No? Entonces ya puedo graficar. Entonces voy a tener que hacer otro gráfico. Entonces esta vez me voy a copiar este gráfico para no tener que volver a repetir. Lo único que voy a cambiarle son los títulos, ¿no? Aquí sería eficiencia, eficiencia de retención. Aquí sería el epsilon en porcentaje. Y el porcentaje de aumento se quedaría, para no tener que volver a hacer. Lo que sí voy a tener que cambiar los datos, ¿no? Entonces, selecciono datos y a cada uno, primero voy a borrar. Quitar, quitar, quitar. Y a este sí le voy a modificar. Entonces, el título sería el epsilon del cianuro. Porcentaje de cemento, eso quedaría igual. Y lo que me interesa ahora ya no es el cianuro en lixiviado, sino el epsilon que hemos calculado de cianuro. Ese sería el primero. Agrego. Este sería el epsilon del níquel. Porcentaje de cemento. Y el epsilon del níquel, que sería esta de aquí. Y acepto y acepto. Y entonces ahí está. El epsilon del cianuro y el epsilon del níquel. Ahora, igual que en los casos anteriores, así con el simple gráfico yo no puedo saber si ya cumple o no cumple. Voy a tener que poner un epsilon de norma o un epsilon ideal al menos, porque no hay norma de epsilon. Y entonces habíamos dicho que, y aquí ojo, a menos que nos digan lo contrario, un epsilon, que es lo que está en teoría, ¿no? Déjenme acordarle. Entonces dice que un buen proceso de retención debería abarcar al menos valores de porcentajes superiores al 80%. No le dice que tiene que ser del 80%, le dice que al menos, porque puede darse el caso de que visto el contaminante o lo que sea, ¿sí? Se le exija que sea más alto el epsilon. Yo he visto epsilons que incluso son del 99% cuando son eh, compuestos supremamente tóxicos. Entonces, aquí en este ejercicio no nos han puesto porque se suele poner, primero se suele poner cuál es la resistencia a la compresión deseada. Y segundo, cuánto es el epsilon que se quiere buscar para el tipo de contaminante. Aquí no nos indica eso, así que vamos a tener que poner que al menos desde el 80%. Y eso debe ser fijo para cualquier caso, ¿no? Entonces, con ese valor, yo le puedo aquí poner un epsilon ideal. Seleccionar dato, vamos a agregar epsilon ideal. Y voy a poner igual porcentaje de cemento. Y el epsilon ideal, que debería ser en cualquier caso del 80%, al menos. Acepto y acepto. Y tengo el gráfico que le voy a poner para acá. Bueno, mejor le voy a poner acá. No, ahí déjame.
Ahí déjame, para poder trabajar. Entonces, de este gráfico, ¿cuál sería la conclusión? Si asumimos que el epsilon ideal es que el 80% de retención se cumpla, es decir, que al menos el 80% del contaminante quede atrapado en el sólido y el restante pueda irse en el lixiviado, fíjese que para el níquel, eso se cumple desde la concentración 25%. Desde el 25% de cemento que se usa, ya el níquel queda atrapado en un 80% en el sol. Y de ahí en adelante, pues ya cualquier mezcla cumple ese criterio. Pero en el cianuro no. Fíjese, en el cianuro ninguna de las mezclas, ninguna de las composiciones logra tener una retención del 80%. Máximo se queda en 46%. ¿Sí? Máximo en 46%. Es decir, con la máxima concentración de cemento Portland tipo 1, porque es importante definir que la mezcla es con Portland tipo 1, con la concentración máxima del 50% de cemento, incluso con la máxima concentración de cemento, no se cumple un porcentaje de retención del 80%. Máximo se puede retener el 46.6% de contaminante. Entonces, con estos tres gráficos nosotros ya podemos sacar la conclusión. Entonces, aquí, ¿cuál es la conclusión que se quiere? ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión que se quiere? Entonces, en el informe, porque tiene que pasarle a un informe, que es lo que le están pidiendo. Entonces, si fuera esto, informe, análisis de solidificación, estabilización. Pues más o menos así sería. Entonces, pues habría que ir pasando, ¿no? Control C, control V. Bueno, yo lo voy a pasar como imagen, ¿no? No sé, ahorita por el tiempo no me voy a hacer problema. Solo quiero que más o menos le vea cómo es la que se presenta. Entonces, bueno, ahí sería el... Entonces serían los datos de análisis, gráficas de comparación. Ya irían las gráficas, ¿no? Entonces sería esta, control C, control V. Igual solo voy a copiar la gráfica. Son tres gráficas, ¿no? Control C, control V. Aquí quedó la gráfica. Y esta última, control C, control V. Y solo quiero la gráfica. Entonces, solo por mostrarle, ¿no? Puede hacerle más detallado que es un informe.
Pues bueno, hace los cálculos, que son estas tres gráficas, y ahí lo importante son las conclusiones, ¿no? Que es básicamente lo que se pide. Y son las conclusiones que acabamos nosotros de ir enumerando, ¿no? En cada una de las gráficas que hemos ido haciendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué conclusión sacamos de la resistencia a la compresión? Que la mezcla, mejor dicho, sería la resistencia a la compresión norma, ¿sí? Es alcanzada con, con una concentración de al menos el 30% en peso de cemento Portland tipo 1. La segunda, ¿sí? Lo que dijimos, ¿no? Sí, para alcanzar y superar el valor norma, al menos debe usarse una mezcla de 30%. Segundo, en el TSLP, ¿cuál era las dos conclusiones? La primera, que el valor, el límite máximo permisible del níquel se acerca, ¿cuál es la palabra? Se alcanza, es la palabra, se alcanza con 40% en cambio. El límite máximo permisible de níquel sería en lixiviado, ¿no? Hay que acordar eso. De níquel se alcanza con una concentración de al menos el 40% en peso de cemento. Portland tipo 1. Y el otro sería el límite máximo permisible en lixiviado. Del otro, del cianuro, y ahí venía la primera, ¿no? Ese nunca se alcanzaba, ¿no? Porque la curva de cianuro en lixiviado es esta, y el valor norma es de esta ploma. Entonces, mire, nunca se cruzó. Entonces sería el límite máximo permisible del lixiviado de cianuro no se alcanza con ninguna concentración de cemento Portland tipo 1. Y en el último gráfico, igual no, el epsilon de 80 se alcanza con al menos 25% de cemento. Entonces, el epsilon mayor 80% para níquel se alcanza. Voy a copiar esto para no estar escribiendo lo mismo. Con una concentración de al menos 25%. Y el otro sería lo mismo, ¿no? El epsilon mayor 80% para cianuro en este caso. Y del gráfico no se alcanza para ninguna concentración. Aquí está claramente. No se alcanza para ninguna concentración de cemento por la tipo 1. ¿Ah? Este sería informe de análisis de ensayos para tratamiento, solidificación, estabilización. Datos de análisis.
Gráficas de comparación. Gráficas, conclusiones. Y todo bonito. Entonces, ahora, ¿cuál sería la conclusión ya final general? Igual que aquí en este caso, ¿no? Que también fuimos analizando paso por paso y al final dimos conclusiones de cada uno de los análisis, pero lo que nos interesaba era la conclusión final final, es decir, qué es lo que le interesa al jefe, ¿no? ¿Me sirve o no me sirve? Eso es lo importante. Entonces, analicemos estas conclusiones que hemos sacado. La resistencia a la compresión se alcanza con al menos 30% de cemento, es decir, debe usarse al menos 30%. El límite máximo permisible del níquel se alcanza con 40%, entonces hay que subirle, ¿no? Porque es más importante alcanzar el límite máximo permisible que la resistencia. Entonces, 40% habría que subir. Entonces, habría que usar al menos 40% de cemento. Pero el problema es que con ninguna concentración se alcanza el límite de cianuro. Entonces, primera gran falla. El épsilon de 80% para el níquel se alcanza al menos con 25%. Pero como pesa más el TSLP, la concentración de contaminante en cianuro, perdón, en lixiviado, tendríamos que seguirnos quedando con el más alto, es decir, 40%. Sí, siempre hay que quedarse con el porcentaje más alto que cumpla alguno de los parámetros. Hasta ahorita sería el 40%, pero para el níquel. Y el otro problema sería que el épsilon del 80% para el cianuro no se alcanza con ninguna concentración. Entonces tenemos, para el níquel sería una técnica muy adecuada, ¿sí? Porque con el 40% en peso de cemento se alcanzan los objetivos, tanto en resistencia de la compresión, tanto en el lixiviado, en el límite máximo permitido de lixiviación del níquel, y tanto para el épsilon del níquel. Entonces, para el níquel, si solo fuera el contaminante el níquel, con una mezcla del 40% cemento Portland tipo 1, sería ya suficiente. Pero en el caso del cianuro, eso no se cumple. Entonces, la conclusión general sería, si bien para el níquel la remediación es asegurada con un porcentaje de cemento Portland tipo 1 mayor al 40%, para el cianuro, ninguna de las mezclas es indicada para alcanzar los objetivos de remediación. Por lo tanto, no se recomienda la técnica para el suelo contaminado si se usa cemento Portland tipo 1. Y esa sería la parte importante. Nada sería desde aquí, ¿no? Por lo tanto, no se recomienda la técnica para el suelo contaminado si se usa cemento Portland tipo 1. Y ahí quedaría, ¿no? Entonces, miren, así es como se hacería el análisis. Entonces, fíjese que esto es lo que tiene que usted hacer en la tarea. Bueno, ya quitemos esto. En la tarea de solidificación, estabilización, ¿no? Entonces, si usted analiza, igualmente le están dando, mejor dicho, un relave contaminado, en este caso con zinc y con estaño. Se quiere tratar mediante la técnica solidificación estabilización. Para ello se están realizando las pruebas de laboratorio, para lo cual se usan distintas cantidades de cemento Portland tipo 1 y cemento Portland tipo 2.
para analizar la mejor opción. Entonces, mire que aquí vamos a tener o va a tener que hacer usted lo mismo, pero para dos tipos de cemento, porque el análisis se ha hecho para cemento Portland tipo 1 y para cemento Portland tipo 2. Entonces, habría que hacer el análisis para cada uno y escoger cuál es la mejor opción. Entonces, igualmente nos están dando los datos del relave, es decir, con qué concentración de contaminante inicial empieza: zinc 120, estaño 35 ppm. De los análisis de resistencia a la compresión, entonces mire, aquí el porcentaje de cemento es igual, está saltando de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, ¿sí? Y aquí nos están dando los resultados de carga sobre área, pero para cemento tipo 1, ¿sí? Que serían estos dos, y para Portland tipo 2, que serían estos dos. Entonces habría que hacer dos gráficas de resistencia a la compresión. El TSLP, igual, para las mismas concentraciones de cemento, para el tipo 1, ¿sí? Aquí nos está dando la concentración en lixiviado para zinc y para estaño, y lo mismo para el Portland tipo 2, la concentración en lixiviado para zinc y para estaño. Entonces de aquí habría que sacar dos resultados, ¿no? El comparación con el límite máximo permisible para el zinc y para el estaño, ¿sí? Tanto para el Portland 1 como para el Portland 2. Y con esta misma información deberíamos sacar los épsilon. Entonces habría que sacar dos gráficas de épsilon. Los épsilons con cemento Portland tipo 1 y los épsilon con cemento Portland tipo 2. ¿Sí? Entonces, los datos de normativa a cumplir. Mire, aquí ya nos están dando los datos de norma que debe cumplirse. Dice que se debe cumplir una resistencia a la compresión de 214.2 kilogramos por centímetro cuadrado. Dice que el límite máximo permisible del zinc debe ser de 5 ppm y el límite máximo permisible del estaño también debe ser 5 ppm. Esto debe haber sacado del anexo 1, pero ya le están dando usted aquí. Entonces hay que regirse a estos datos. Entonces nos pide analizar los datos y calcular la mezcla más adecuada de cemento para que se cumplan los límites máximos previsibles en los lixiviados. Y todo lo demás, ¿no? La resistencia a la tracción y todo. Y los épsilon. Y nos dice que construya las gráficas correspondientes de análisis de ensayo, una gráfica por cada tipo de cemento. Entonces, visto esto, habría que hacer esto mismo. Esto sería para un cemento, ¿no? Cemento tipo Portland tipo 1. Entonces, habría que hacer esto mismo para el otro cemento, ¿sí? Entonces, habrían, ¿cuántas gráficas? Si usted le ve bien, si aquí sacamos 3 gráficas para un cemento, habría que hacer 3 gráficas para otro cemento, serían 6 gráficas en total. Y de ahí habría que sacar cuál es la mejor mezcla, cuál es la que cumple con los criterios que nos están pidiendo, que son estos. Sí, por ejemplo, aquí, en el ejercicio que acabamos de hacer, con cemento Portland tipo 1 no sirve la técnica. ¿Qué habría que hacer? Cambiar a otro tipo de cemento 2, 3, 4 o 5. Podríamos hacer eso. Si nos dieran los datos, podríamos hacer eso, ¿no? Simplemente habría que hacer los mismos cálculos cambiando el tipo de cemento y con los valores que nos dé. ¿No? Entonces, con eso terminamos este CF11 de esta técnica que se denomina solidificación, estabilización. ¿Bien? Nos damos por terminado esta. Entonces, con eso usted ya puede hacer la tarea de solidificación, estabilización que se le asignó, ¿no? Listo. Entonces, con eso, pues, acabamos por el día de hoy. Vamos a controlar asistencia.
Veamos cuántos estamos. Solo está Alejandra. ¿Sí? Está Alejandra. Alejandra Hurtado. Y los demás compañeros no se han conectado el día de hoy. ¿Mm? Tal vez hubo algún problema. Sí, tal vez nos indican algo el día lunes y podríamos reformar esta asistencia. ¿No? Puede haber fallos de energía o algo, que es lo que estamos aquí. O se fueron de fiesta, también puede ser. Listo. ¿No? Entonces, con eso acabamos el día de hoy. Igualmente, por la forma de clases, tienen el video disponible, lo pueden revisar, ¿sí? Nuevamente para las personas que no han logrado entrar el día de hoy, para que puedan realizar la tarea correspondiente y luego poder hacer los ejercicios correspondientes en los cuestionarios respectivos. ¿Sí? Entonces, si no hay ninguna duda, ¿sí? Bueno, del Alejandra que está, si no hay ninguna duda, pues quedaríamos ahí y nos veríamos el día lunes. Entonces, Alejandra, buen fin de semana, buena noche, que pasen muy bien.